Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, más intuitivos. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Géminis. Muy bien, corazón. Mi querido Géminis, algo está pasando en tu energía, Géminis. O tú estás teniendo sueños reveladores, o tu intuición te está diciendo algo, Géminis. ¿Por qué? Porque he visto como si hubiera un espacio donde hay muchas nubes, 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 pero también he visto como la energía como si hubiera de una virgen o un alma, Géminis. Parece como que tus seres de luz quieren entregarte algún tipo de mensaje. Y este mensaje puede ser para tu propio beneficio como también para los demás, Géminis. Tienes que estar atenta, atento, cariño, a estos mensajes. La otra imagen que he visto también, Géminis, he visto como que del cielo cae mucho fuego. Mucho fuego. No sé si está relacionado con tus sueños o de repente tú me dices, Richard, siento mucha calor, siento de repente como bochornos, ¿por qué no también? Entonces, es como que el universo quiere decirte algo, pero no termina de concretarse, cariño. Esto mayormente pasa cuando empiezas un despertar o de repente se ha activado algún don que tú tienes también, Géminis. Mira, yo cuando era niño, antes de empezar con el tema del tarot, sinceramente nunca pensé que iba a estar prácticamente trabajando de esto, haciendo videos en YouTube relacionados con el tarot. Nunca, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde niño yo siempre he tenido como revelaciones, sueños. Sueños que luego con el transcurso de los días, de los meses, terminaba cumpliéndose. Entonces, por eso es que yo el tema del tarot, el tema de la parte espiritual, siempre lo he tenido como en stand-by, ¿vale? Porque yo lo tengo mucho respeto. Mucho respeto. No es que ahora no lo respeto, mucho respeto, pero trato de asumir, como se dice, mi destino. Géminis, vale. A lo mejor esto está pasando contigo, Géminis, que tú no entiendes por qué, Richard, últimamente siento mucha intuición, por qué en mis sueños se me revelan cosas, por qué de repente cuando yo siento que una persona me está mintiendo, al final pues se concreta, porque está habiendo un despertar o se ha activado algo en tu vida, Géminis. Y cuando pasa esto, Géminis,
Como te vuelves un portal, cariño, no solamente vas a tener revelaciones o imágenes positivas. Recuerda que te vuelves un portal. Por ahí entra, cariño, energía buena y energía mala. Por allí va a entrar de todo, corazón. Y que no te llame la atención que algunos de ustedes, inclusive, en base a esto, quizás tienes pesadillas. A lo mejor en base a esto, me dice Richard, estoy viendo cosas que nadie me va a creer. Y no es porque tú estés loco o loca, no. Simplemente porque se ha reactivado algo, Géminis. Cuando yo era niño, Géminis, ahora ya no puedo ver, sinceramente, pero lo puedo sentir. ¿Vale? Ahora sí, lo puedo solo sentir. Quizá porque yo he puesto límites o de repente, yo qué sé, se dice que hasta cierta edad el ser humano como que se vuelve más receptivo. Cuando tienen 12, 14, 15 años, se vuelve más receptivo. Luego hay un cambio. Vale. Cuando yo era muy joven, jovencito, 10 años, 11 años, 9 años, cuando una persona iba a fallecer, yo podía verlo. Lo veía su alma pasar. Lo veía pasar y decía, uy, alguien va a morir. Automáticamente, ¿vale? Entonces, y luego también me han pasado muchas cosas que mi familia sabe. Pero da la casualidad que una vez me llevé un susto muy grande. Y justo pues en mi ignorancia, por eso que te digo esto, porque si te está pasando esto a ti, Géminis, tú tienes que cuidarte con las horas portales, las horas puntas, el mal sitio que dice la mamá Filo también. Las horas portales, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la tarde, medianoche, cariño, ¿vale? 3 de la tarde, 4 de la tarde, mediodía también. 6 de la tarde, 6 de la mañana, esas son las horas portales. Y Richard, ¿qué pasa en esa hora? Es como que se abre la parte espiritual y entonces es ahí cuando la persona se vuelve más intuitivo, más intuitiva, cuando la persona de repente puede percibir mejor las cosas, etcétera, etcétera. Es ahí cuando se abre ese portal. Pero también puede ver el riesgo que mires algo que te va a causar daño, como me pasó a mí. Vale. Entonces, ¿yo qué te recomiendo que hagas en este caso? Si tú de repente estás en ese proceso, vamos a suponer, lleva contigo una sortija de acero. Lleva contigo siempre tu Biblia. Tú tienes que andar siempre con tu Biblia. Y tú tienes que repetir siempre cuando te sientes, como se dice, agobiada, estresada, con miedo, tú tienes que decir, la sangre de Cristo tiene poder, con fe. Reprenderlo, como dice la mamá Filo, en el nombre de Dios. Yo te reprendo en el nombre de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Para que se puedan alejar esas malas energías. Las buenas energías se van a quedar. Las malas se van a alejar, mi querido Géminis. Y lleva contigo siempre una sortija de acero, una pulsera de acero, un collar de acero. Lleva siempre contigo acero para que te puedan proteger también. Siempre en nombre de Dios. Siempre en nombre de Dios. Te recomiendo que hagas esto, Géminis. Porque siento que algunos de ustedes, porque recuerda que esa imagen que se ve como una virgen o como un alma. Entonces, algunos de ustedes están siendo muy receptivos a estas señales. Algunos de repente miran, Richard, ya hace tiempo me está pasando, ya sé cómo controlarlo, pero quizás hay un grupo que no. Y tú me dices, Richard, ahora que lo comentas, me cuesta contar esto a los demás porque van a pensar que estoy loca, que estoy loco. No, esto pasa, Géminis. Y esto pasa mucho. Mucho, mucho pasa. ¿Por qué crees que los niños a veces dicen, ay, creo que mi hijito tiene a su amigo imaginario? No es su amigo imaginario, simplemente que a cierta edad uno puede ver, puede sentir, puede percibir. Es una energía, que puede ser buena, que puede ser mala. Una energía es. Y el psicólogo, no, con esto no quiero decir que el psicólogo no sea bueno. El psicólogo es bueno, ¿vale? La ciencia es buena. Siempre es bueno ir al psicólogo. Pero muchas veces se confunden y dicen, no. Simplemente se lo va a pasar, ¿vale? Es su imaginación. Es su imaginación. Pues que me diga a mí alguien, cuando yo tenía 11, 12 años,
lo que yo he visto, y yo me acuerdo que si fue mi imaginación, no fue mi imaginación, todo lo que yo he visto, no ha sido mi imaginación. Ahora soy ya una persona adulta y coherente y puedo decir, no fue mi imaginación, yo lo he visto, Géminis. Si esto está pasando de repente con tus criaturas, pues entonces tú lo que tienes que hacer es hacer oraciones, echa agua bendita, echa sal por los costaditos del cuarto de tu nene o en la puerta de la habitación, echa sal para que esa energía se vaya. De vez en cuando la limpieza del huevo también para que se vaya esa mala energía. Cuidado de ir de repente con tu criatura en lugares donde es mal sitio. Richard, ¿dónde son los lugares mal sitio? Donde hay mucha humedad, se suele decir que ahí están los duendes. Donde hay mucha humedad. Richard, pero los duendes son maravillosos. No, tendrás un concepto muy diferente de Disney, pero así no es. Los duendes, en Perú, lo dicen también algunos, son como entes, ¿no? O antimonios también se puede decir, que salen del suelo. Son seres que se dice que son seres que no pudieron llegar a la tierra, no pudieron nacer, se dice, ¿vale? Pero el duende mayormente a veces se enamora de la criatura y luego pues se lo lleva. Entonces, no confundamos, a veces las películas han hecho mucho daño, a veces las películas y las novelas también, ¿no? Han hecho mucho daño. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué mi criatura no puede dormir en las noches? Lo he llevado al pediatra, ¿no? Lo he llevado al pediatra y todo está bien, Richard, pero no puede dormir. Entonces algo está pasando, a lo mejor, porque piensa que los niños, los jovencitos, pueden, como tienen inocencia, esa es la palabra, hay inocencia, pueden percibir lo que nosotros los adultos y ya corrompidos no podemos ver. Ellos pueden ver esto. Y quizás te está pasando a ti ahora, mi querido Géminis. No sé por qué siento un área muy fuerte. Muy bien. Vamos a ver signos. Es muy importante que sepan estos conceptos. Yo sé que mucha gente dirá, Richa, pero no, eso no se cree, Richa, por Dios. Cariño, si yo lo he visto, por algo será, ¿no? Vamos a ver. Mira, me salió Aries. En primera, saltó Aries. Capricornio. Otra vez Aries, Tauro y Virgo, uno más. Capricornio, cariño, uno más. Piscis o Acuario. Muy bien, Géminis. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. ¿Dónde también es un mal sitio? Donde se posa el arco iris, también es un mal sitio. Mucha gente dice, Richard, no, los arcoíris es maravilloso. Es cierto que cuando Dios hizo el pacto con la humanidad, lo hizo con un arcoíris, ¿vale? Pero mayormente los arcoíris se posan donde hay mucha humedad, donde es un sitio descampado, y da la casualidad que ahí es un mal sitio también. Por eso que el cuento que al final del arcoíris hay una olla de oro de los duendes, ¿no? Sí, porque allí es mal sitio también. Mucha gente dice, yo voy a ir al arco iris, donde se ha posado el arco iris. No lo hagan porque esa es energía. Hay muchas historias que a mí me han contado de la sierra, que esos arcoíris redondos, ¿vale? No sé cómo se llaman, esos redondos que luego tú lo ves en el sol, o esos aros que se posan, dicen que eso cuando se forma, a mí me contó la mamá Filo, cuando se forman, primero es pequeñito, como un aro pequeño, pero tiene un ruido, como no sé si vosotros alguna vez han jugado con el rum rum, que es una chapa, que suena rum, 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 suena, ¿no? Se ve que empieza a sonar así, eso. Y luego eso va creciendo, y se ve que cuando la persona que lo ve, ese arcoíris redondo, te sigue. Porque esto me contó mi abuela, que le pasó, creo, a su hermano, me dijo, o a un tío, no me acuerdo, ¿vale? Que tuvo la mala suerte en la sierra, en Pomabamba, claro, que se cruzó con este arcoíris, este arco redondo, y con ese sonido, rum, 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 ¿vale?
Entonces, se ve que este familiar cuando lo vio, pues huyó, ¿no? Pero lo siguió, que cuando ese arco iris te cruza, porque te atraviesa el cuerpo, tú sientes que te atraviesa, y cuando llegó este familiar, lo que es en casa, tenía en el cuerpo como quemaduras, como manchas. Al final, lamentablemente, falleció este familiar. Dice que son energías negativas que cuando prácticamente atraviesa tu cuerpo, te absorbe. Por eso que son mal sitio. Esto mayormente pasa en los pueblos, en lugares donde no está muy habitado, ¿no? En las ciudades no suele pasar en las ciudades. ¿Por qué? Porque está ya urbanizado el movimiento, o a lo mejor pasa, pero no somos conscientes también de esto. Entonces, tienen que tener cuidado. No sé por qué siento que algo está pasando con ustedes, con tu energía, con tu familia o en tu casa, Aries. Aries, digo, Géminis. Siento un Aries muy fuerte, Géminis, en tu casa. La letra J, la letra C, la letra Z. Cuando te he dicho esto, he escuchado. La letra U, la letra D y la letra Y. Vamos a ver qué me dicen el tarot Z, ya que estamos con esta energía. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, Géminis. Vamos a ver, corazón. Es muy interesante lo que te estoy diciendo. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. Cuidado con las traiciones, Géminis. Cuidado, cariño. Mira, Géminis. Tú eres una persona, Géminis. Es cierto que tienes lo tuyo. Y yo siempre te lo he dicho, cariño. Tú eres una persona que cuando te hacen daño, lo masticas, pero no lo pasas. No lo pasas, ¿vale? Tienes ese punto. Y yo te lo digo con todo el cariño del mundo, Géminis. ¿Vale? Pero a veces tú, mi querido Géminis, por mantener la paz, por mantener la armonía o la felicidad de los tuyos, muchas veces te tragas tu palabra y tu veneno, Géminis. Eso sí, eres una persona que te sacrificas por los tuyos. Te tragas, te lo tragas todo, porque quizás tú en ese momento quieres decirle muchas cosas, ¿vale? Y tú te contienes, Géminis, porque a ti valor no te falta. Tú lo vas a soltar. Tú lo vas a soltar, cariño. Cuando hay algo que no te gusta, tú lo vas a soltar. Aunque, cariño, luego te estiren como Juana de Arco, tú lo vas a soltar, Géminis, ¿vale? Porque tienes ese carácter. Es así ya, es este. Pero siento, mi querido Géminis, que muchos de ustedes hay algo que te estás guardando, que quieres decir, pero te callas, Géminis. Te callas. Mira, esta carta, Géminis, me están diciendo, no te confíes tanto, ni tengas pena, ni lástima de ellos. Mira que yo soy la primera persona que siempre te digo, Géminis, diplomacia, mi cascabel, diplomacia, muérdete un poquito la lengua, pero no sueltes tu veneno. Pero ahora me están diciendo, no tengas pena ni lástima de esa persona, porque esa persona no va a tener pena ni lástima de ustedes. Eso me está diciendo con la carta del 8 de espadas, que en cualquier momento te va a traicionar, Géminis. Te está advirtiendo, corazón. Vamos a sacar más cartitas, a ver. Vamos a ver qué más me dice mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué más me dicen mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta de la templanza. Pero siento, Géminis, que tú me dices, Richard, yo ya sé de quién tú me estás hablando, pero me siento atada de manos. No quiero que sufra una persona. No quiero que lo pase mal. Porque esta carta, cariño, a pesar que este ángel esté herido, y recuerda que los ángeles, cariño, se dice, hay un relato en la Biblia, no me acuerdo del versículo, en la cual un ángel creo que venció a más de, creo que por cada segundo vencía creo a más de 1000 soldados. ¿Vale? Imagínate el poder del ángel. Pero sin embargo este ángel solo agacha la cabeza y no actúa. Lo que pasa mayormente con las brujas blancas, con los brujos blancos, que no hacen daño al ser humano. No hacen daño al ser humano, ¿vale? Entonces, siento, mi querido Géminis, que muchos de ustedes posiblemente me dicen, Richard, no puedo hacer nada. No lo hago por ellos, Richard.
Lo hago porque no quiero que sufra. A lo mejor tu familia, a lo mejor tus hijos, a lo mejor tu ex, a lo mejor tu pareja, no quieres que sufra. A lo mejor te has enterado de algo o te han dicho algo, pero tú te lo guardas. Te estás sacrificando por una persona. Pero recuerda lo que te dice la carta del 8 de espadas, Géminis. No tengas pena ni lástima de ellos, porque ellos no van a tener lástima de ti. Pero ¿quién soy yo para cambiarte tu energía? Si en este momento tú me dices, Richard, prefiero callar, se respeta y se admira, Géminis, viniendo de ustedes, sinceramente. Se admira, porque tú no eres así. Tú no eres así, cariño. Tú eres una persona de armas tomar. Ya está. Pero hay algo que te está deteniendo. Hay algo que tú me dices, Richard, agacho la cabeza, no digo nada. No soy yo, sinceramente, pero no quiero que otra persona salga dañado o dañada, Géminis. Te estás sacrificando tú en estos momentos. Y mi querido Géminis, estoy seguro que Papá Dios está viendo esto. Alguna recompensa va a llegar para ti, Géminis. No te sientas mal. No te sientas mal. Al contrario, me siento orgulloso de ti. Muy orgulloso. Porque conociéndote, Géminis, hace tiempo hubiera sido en plan trictón, hubieras abierto tu boca y te lo comes a todos, cariño. Pero ahora me dice Richard, no. Me voy a calmar, me voy a tragar mi orgullo, voy a estar en paz, al menos por una temporada, Géminis. Entonces, felicidades, cariño. Felicidades, de verdad. Pero, corazón, llegado el momento, vas a tener que actuar, ¿vale? Porque quizás esta persona en algún momento te ataca. En algún momento. Llegado el momento, cariño, actúas. Ahora pues, tómate las cosas con calma. Pero llegado el momento, sí. Y no quiero que sientas de repente remordimiento. No quiero que te sientas mal. No quiero que pienses que tú eres la mala o el malo. Porque ya estás aguantando demasiado, cariño. Demasiado estás aguantando. Y me sorprende. Me sorprende. Llegado el momento, te me defiendes. Saca las garras. Yo te doy permiso, cariño. Muy bien, mi querido Géminis. Me sorprende tu energía, pero bueno. Cariño, tú conoces tu historia mejor que nadie. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Vamos a ver, corazón. Dice, traición. ¿Qué te había dicho? ¿Qué te había dicho? El número 72 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. Alguien te va a traicionar, cariño. Géminis, mira. Es la segunda vez, ahora cuando he dicho traición, yo he escuchado esto. Como que se sorprende, cariño. Como que se sorprende. Mira, Géminis, corazón. O aquí hay una bruja, sinceramente, que a lo mejor sabe que tú miras mis lecturas y está pendiente que yo no suelte la boca, cariño, o de repente es una energía que te quiere proteger. También puede ser, ¿vale? Pero no sé por qué yo me inclino para la parte negativa. ¿Por qué? Porque siento un poco de escalofrío. Si fuera una energía buena, no sintiera esto. A lo mejor me estoy equivocando. A lo mejor, ¿no? Pero mayormente, aunque nosotros no podamos ver este tipo de energía, el alma lo siente, Géminis. El alma lo siente. Esos temores que tú tienes, que se te escarapela el cuerpo, que la piel se te hace de gallina, es porque tu alma siente que hay algo extraño a tu alrededor. Entonces siento que aquí hay algo, corazón. Vamos a ver las características. Me faltó tiempo para canalizar. Vamos a ver. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Géminis. Vamos a ver. Me sale la carta del Caballero de Oros. Hay una persona alta, cabello crespo, ondeado, castaño, negro, que se marchó de tu vida dejando todo. Aunque me dice elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, también puede ser un Sagitario porque detrás hay un caballo. Esa persona, cariño, o quiere volver a casa o simplemente te está pensando, mi querido Géminis.
La carta también del 9 de oros, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona de elemento tierra que te va a apoyar en algo, en un proyecto, un sueño, o de repente vas a tener la ayuda también, o quizás el apoyo moral de una persona de elemento tierra. Piel blanca o de repente es mulato o mulata. Sus intenciones son buenas. Son buenas. Hay una persona que a lo mejor es mucho más moreno que ustedes o morena, que esta persona te va a apoyar en algo, te va a ayudar en algo. Sus intenciones son buenas, Géminis. Son muy, muy, muy buenas sus intenciones, ¿vale? Bendiciones de corazón, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Te quiero mucho. Haz caso de las señales. Y sinceramente me siento sorprendido y orgulloso de ustedes del gran sacrificio que estás haciendo de no botar tu veneno. Pero todo tiene un límite. Verás que más adelante quizás vas a tener que actuar. Pero por el momento no te compliques la vida. Continúa como estás. Besitos, mi cascabel. Estoy orgulloso de ti. El infierno se ha apagado. Hasta la vista, Géminis.